Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reborn. Estamos en esta nueva saga de tutoriales centradas en el Mission Builder, o para hacer misiones. Y bueno, vamos a empezar con cosas muy básicas. Hoy vamos a hablar por encima de cómo es el Mission Builder, que tiene, que nos ofrece, que nos deja hacer. Bah, que nos deja hacer, eso lo iremos viendo. Y luego más adelante pues iremos avanzando, añadiremos climatología, la editaremos, usaremos herramientas exteriores como el Mission Commander. Y aunque no vamos a llegar al nivel de crear una campaña, porque eso requiere ya más cositas, y sobre todo viene siendo para la gente que hace teatros, pues sí podemos llegar a saber un poco cómo saber editar una campaña ya creada. ¿Ok? Así que bueno, he cogido el teatro de Balcanes para salir de la monotonía de Corea y que veáis que todos los teatros, al fin y al cabo, es el mismo proceso. Entonces, lo primero, Tactical Engagement The Builder. Ahí es donde siempre va a estar nuestro editor de misiones. Entonces, aquí lo tenemos. Lo primero, movimiento. Pues rueda del ratón, zoom. Clic izquierdo, lo mantenemos y arrastramos para donde sea, movemos el mapa. La rueda del ratón básicamente hace lo mismo que esto, más o menos. Entonces estos botones de aquí vamos a ver que no los usaremos nunca. Y luego el cuadradito este ya lo veremos que cuando creamos un vuelo nos va a centrar toda la vista en ese vuelo. Y si ese vuelo simplemente es de aquí a aquí, pues simplemente al darle nos va a centrar que toda la ruta esté con el máximo zoom, por así decirlo. Ahora lo terminaremos de ver. Los equipos. Si yo quiero hacer un avión azul, desde aquí vemos que hay unos aeropuertos azules, aeropuertos rojos. Bueno, pues tengo dos equipos, ¿no? Parece ser. Hay uno rojo, hay uno azul. Pues aquí arriba vemos los equipos que hay. Los dos. Pero, si quiero añadir, modificar equipos, es lo primero que deberíais hacer en un Tactical Engagement, cuando queráis hacer una misión. Iros a Teams y decir, vale, pues tengo dos equipos, quiero modificarlos o quiero que este teatro... O sea, lo primero es pintar el mapa siempre. Tener la idea de, vale, la OTAN va a tener conquistada, pinto con el lapicito, va a tener conquistado todo esto, ¿vale? No pinta muy bien, pero bueno, poquito a poquito terminamos de darle relleno a todo. Vale, pintamos ahí todo como queramos, hacemos aquí, yo qué sé, lo que os dé la gana. ¿Ok? Luego que queremos más equipos, pues le damos a New. Y este equipo verde pues va a estar aquí, por ejemplo, y lo pintamos también. ¿Ok? También podemos borrar, no pasa nada por borrar, no va a dar problemas. Lo podemos dejar aquí borrado el tacón y este tacón no sería de nadie. Tacón de la bota de Italia. Y bueno, pues podemos darle nombre, Revientor o como sea. Siempre es importante cuando escribáis darle al Enter. ¿Por qué? Yo escribo aquí, bla bla bla, y no doy al Enter, y por lo que sea, me voy a otra ventana, tal. Cuando vuelvo, no hay nada de lo que había escrito. Si escribo bla 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 y le doy al Enter, veis que se pone así, y ahora cuando me vaya a otro sitio, cualquier lado, y vuelva, se queda ahí grabado. ¿Ok? Es muy importante el primer equipo siempre. Aquí va a ir la descripción que por defecto ve el usuario cuando va a cargar la misión. ¿Vale? A la hora de cargar la misión hay un texto que nos pone ahí. Pues dependiendo de la bandera que vayan a tener, siempre se coge por defecto esta bandera. Pues aquí tendríamos pues misión para 28 players. Enter. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya saben que cuando lleguen ahí el primer mensaje a misión para 28, pues somos 4. Por lo mismo no nos interesa volar esta. ¿Vale? Aquí podemos poner una descripción de lo que sea. Aquí, pues, aquí la gente que coja la bandera roja, no humanos en este equipo. Y enter. ¿Vale? Entonces ya la gente dice, que aquí no deberíamos entrar porque, por lo que sea. Porque lo mismo que los aviones no son pilotables. Recordad que en BMS se pilotan todos los aviones, no pasa nada. Lo dicho, pueden pasar muchas cosas. Si nos dedicamos a hacer muchos equipos y los borramos, o yo qué sé, puede dar problemas la misión por culpa de eso. Entonces siempre intentar trabajar ordenadamente. Hago una cosa y sé que quiero hacer esa cosa. Cuando tengas que borrar algo, vale, yo empezaría de nuevo. Ahora mismo que acabo de empezar, si me pongo a borrar equipos, prefiero salir, vuelvo a entrar. Digo, no, espérate, no quiero el equipo verde. ¿Para qué? Si acabo de empezar, no estoy perdiendo nada. Hago así y tomo la misión de fresca y me quito de problemas, ¿ok? Entonces siempre tener dos puntos de grabación. Grabación A, grabación B. Así si por lo que sea tenéis la A, os ponéis idea, pues quiero hacer otro país. Y grabáis en B, tal, vais trabajando y luego, pues este país no me gusta. Voy a borrar todo hecho porque solo pinta. Siempre tenéis la A para retomar ese punto, ¿vale? Siempre, yo no lo hago, ya lo digo, yo hago trabajo de corrido, pero yo cuando borro algo casi toda la misión.
Así que, pero bueno, ya es la experiencia que tiene uno. Aquí ya habéis visto, pues bueno, para pintar ya veis que se puede pintar, que se puede borrar. Esto nos borraría todo el mapa. Le doy, lo borro todo el mapa. Undo. Undo no funciona. Ahora debería estar pintado. Pero como no quiero todo el mapa borrado, pues en vez de pintarlo otra vez, como me sirve por efecto, pues algo igual atrás. Luego, Pilot Skill. Pues lo que queráis que sea la norma general de los pilotos. Yo siempre pongo Ace, pero Ace no significa que todos los pilotos sean Ace. Generalmente van a ser Ace, pero hay posibilidad de que haya Recruit, Veterans, ¿vale? Hay un porcentaje pequeño, pero no todos van a ser nivel Ace. Y el ADA, que va a ser las unidades terrestres, esto viene muy bien para los SAMs. Se refleja mucho en los SAMs, que es donde vamos a interactuar nosotros. Pues igual, en Ace los tiempos de respuesta van a ser mínimos, nos van a ver, nos van a bloquear, ya van a estar dispuestos para dispararnos. Vamos a usar otras tácticas como esperar a que estemos más adentro para que sus misiles, evidentemente, estén en rango. No es lo mismo si mi misil llega hasta aquí y el avión se mete aquí, le disparo. Justo en este momento, pues no, porque el misil, según se dé la vuelta al avión, ya no llega. Pero si mi misil llega hasta aquí y dispara al avión cuando llega aquí, está en la mitad del rango de misil. Entonces, ¿qué sabe? ¿Se da el avión media vuelta? El misil todavía llega. ¿Vale? Son más... Tienen más experiencia, básicamente. Y tardan menos en bloquear radar. Bueno, unas cositas. Así que esto es, como siempre, como queráis a vuestro gusto. Y Victory Conditions lo veremos más adelante, cuando hagamos misiones que queremos que nos importe puntos. Pero en principio no se usa casi nunca. Bueno, vamos a Mission Builder. Importantísimo ver qué queremos ver en el mapa. Si conocéis Falcon, esto lo sabéis hacer, pero por si acaso, nuevas instalations, queremos ver aeropuertos, ahí tenemos aeropuertos. Emplazamientos de Air Defensive, emplazamientos, que no defensas aéreas. Emplazamientos de ejército de tierra, que no cuarteles. CZ, ciudades, infraestructura, logística, lo que queráis poner. Pues yo voy a poner esto, por ejemplo. Air Defense sí, porque tienen radares, vale. Vale, la misión que vamos a hacer va a ser atacar un radar. Simple y fácil y sencilla. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia. Y lo primero que quiero despegar de Aviano. Yo que sé dónde está Aviano, pues me voy al norte. O bueno, tú simplemente dices, vale, pues quiero despegar de aquí. Pues vas y pinchas ahí, ¿no? Así que le damos aquí añadir escuadrón. Y en el aeropuerto que queramos despegar, yo quiero despegar al Aviano, pues pincho encima de Aviano. Que veis que si dejo el ratón encima me sale el texto de lo que es Aviano Airbase, tal. Y pues busco el avión que quiero, ese mismo me sirve. Y la base, como he pinchado encima, me sale directamente, así que le doy OK. Ya sé de dónde van a despegar mis aviones. Podría agregar todos los escuadrones que quisiera y ya esto con la experiencia lo vais ganando. Pero hoy solo queremos un vuelo, así que no vamos a hacer más. Vale, podríamos añadir vuelo o bien usando este botón de añadir vuelo y pinchando encima de donde queremos que vaya el vuelo. Pero a mí me gusta más porque es más rápido hacer clic derecho. Así que bueno, voy a atacar a este radar de aquí, por ejemplo. Vale, pongo el ratón encima. Veis que cuando el ratón está encima de algo le sale como una especie de iconito encima del plano derecho, ¿vale? Ahí no lo tiene, ahí sí lo tiene. Entonces, bueno, y botón derecho, veis que el menú cambia, pero sigue estando el de Add Flight, tal. Entonces aquí le doy Add Flight, botón derecho encima de la cosa que queremos atacar. Elegimos el avión que habíamos seleccionado, que por defecto generalmente es el mismo, a no ser que hayamos puesto más aviones o tal. Y el tipo de misión va a ser una Strike, aquí. Buscamos una Strike de 2 aviones por 2 aviones. El escuadrón que ya tenemos creado. Bueno, pues esto me pasa por coger los Balcanes. Voy a poner otro escuadrón en otra base. No sé, esta es Mírame al Base, vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, esto me pasa por coger teatros que no son soportados por... Vale, aquí está. ¿Ok? No sé por qué en Aviano me da ese bug. Así que bueno. Aquí entonces tenemos la misión Strike, hemos dicho. 2 aviones. Escuadrón New. Pues no quiero que hagas un nuevo escuadrón. Quiero que cojas el escuadrón que yo ya tengo hecho, que ya he hecho. ¿Vale? Y, vale, pues la base de Mirane. Que por lo que sea yo no he hecho ningún escuadrón. También se puede. Le doy a New. Y aquí pues me busco Aviano o la base que yo quiera. Pero claro, ya tienes que buscar en esta lista. Es un poco cansino, hay muchos aeropuertos, tal. Pues por eso es mejor poner en la otra manera. Ponerse el aeropuerto directamente. ¿Vale? Y ya pues vemos que nos aparece el objetivo directamente que teníamos debajo del ratón, que es ese Ubdina. Le ponemos la habilidad del piloto y el Start At nos va a dar ahora mismo, son las 9 en el reloj, a qué hora
O sea, a esa hora está llegando el objetivo, o a esa hora está ingresando, o a esa hora está en ruta, on takeoff. Esto como lo queráis. Yo generalmente lo dejo en target y después ya cambio. Entonces ahí vemos que sale el avión y ahora vamos a ver lo que os decía, la ruta está aquí, nos engancha. Nos hace zoom a la ruta, ¿vale? Y ahora, como lo hemos dicho que era al objetivo, pues a las 9 que son aquí está llegando el objetivo. ¿Vale? Hay un desfase de 1 minuto, pues bueno, tampoco queramos ser muy exquisitos. ¿Vale? Ahora pondríamos la ruta como nos diera la gana. Digo, pues igual waypoint 2 para acá, porque quiero hacer así ese por todo el mundo, porque me gusta hacer ese, ¿sabes? Si quiero visitar esta tacatá, no vamos a entrar en mucho detalle, tampoco. ¿Vale? Y así mismo, ya está, hemos hecho nuestro gráfico. Ok, ¿vale? Ahora, importante. Esto es muy importante y lo tenéis que hacer en todas las misiones. Hacer doble clic en cualquier waypoint, me da igual. O le podéis dar a este de aquí, a este iconito. Flight Plan, con este avión seleccionado, ¿no? Esta ruta. Y nos sale esto. Le das ahí o doble clic, nos sale aquí. Y aquí navegamos con los waypoints. Pues lo que quiero que hagáis hoy es revisar todos los waypoints, ¿vale? Y fijaros en estos candados. Que estén todos quitados. No haya nada verde. Estoy mirando, todo quitado. Uno verde, fuera. Vale, ya está. Quitado. Ese candado es el waypoint que va a hacer referencia. En campaña pasa que muchos waypoints tienen candado. Cuando haces una táctica en engagement, solo el waypoint importante. A mí me gusta poner el waypoint candado en el 1 o el candado se pone automáticamente cuando tú modificas un tiempo. ¿Vale? Porque te hace como tiempo de referencia. Pero si yo ahora modifico también el waypoint 2, también se pone un candado. Y como el waypoint 1 no se puede cambiar la hora, se va a cambiar solo la de waypoint 2. Y en adelante. Y si luego cambio el waypoint 3, se cambian todas menos el 1 y el 2. Entonces al final me genera rutas en rojo que no queremos ver. Ahora está todo blanco. Si yo cuando hago una ruta muy larga porque no le llega el combustible, se pone roja. O porque hay tiempos que no son posibles de hacer, se pone rojo ese tramo. ¿Vale? Eso ya lo iremos viendo. Y ya tenemos hecho nuestro vuelo. Hemos quitado todos los candados. Ahora podríamos en el candado waypoint 1 decir, vale, pues quiero despegar a las 9. Pues tan simple como, vale, hasta 45, esto lo tengo que poner, que sean las 00. Mira, se sube a las 9, 5 segundos, tal. Vale, pues ya estoy despegando a las 9. El avión ya está en tierra. Y aquí son las 9. Y yo ahora pues puedo jugar. A ver a qué hora llego al objetivo. Voy dándole a clic. Digo, vale, tardo 34 minutos en ir al objetivo, vale. Entonces vuelvo a poner el reloj a la hora, a las 9. Siempre poner el reloj unos 20 minutos antes del vuelo, así que si el vuelo despega a las 9, pues le pongo a las 8:40. ¿Vale? Y ahora ya puedo guardar la misión. Pero antes habrá que ver qué munición queremos darle. Aunque esté en tierra y el piloto pueda elegir la munición luego en la misión, vamos a ver qué munición le pongo. Entonces hay que este botón de aquí nos va a salir el avión con sus municiones. Y tan simple como lo queramos ahí de aire, lo queramos en el suelo, pinchar, soltar, pa. Vale, guardamos la misión. Y grabación prompt. Ya está. Pues vídeo. Video tutorials 1. Video tutorials 1. Y save. Y ya está. Eso es el tutorial de hoy. Cómo hacer un vuelo en Falcon BMS. Ya habéis visto que igual que he puesto un F-16, podría haber puesto un Harrier o lo que quisiera. Simplemente es en el desplegable seleccionar la lista, el avión que queramos. Un F8, pues un F8. Así que bueno, espero que os guste esta. Hoy sé que es muy simple y seguramente no hayáis aprendido nada. Pero bueno, la gente que no sabe qué es Falcon, pues le viene bien empezar por aquí. Así que espero veros en el siguiente vídeo. Darle a like, suscribiros si os ha gustado y si no, pues bueno, pues darle un dislike. ¿Qué paso está? Y todavía es gratis suscribirse a mi canal hasta el 2030, así que ¿a qué estás esperando? Bueno, como siempre, ser felices, un saludo, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.